Inicialmente UNASUR tuvo unos momentos que uno podría decir muy exitosos, la situación en Bolivia, evitar una tensión aún mayor entre Colombia y Venezuela, etc. Pero luego la institución no dio cuenta de la aparición de gobiernos de otras orientaciones ideológicas en la región, del cambio político, de la temperatura política en la región, y por lo tanto quedó muy anclada a su origen y a quienes lo respaldaran en su origen, pero como no tenía la intensidad institucional para mantenerse, bueno, cualquier problema podía generar un impasse. El problema vino otra vez por un problema de sucesión, es decir, estaba la elección de, había llegado Ernesto Samper finalmente a presidir UNASUR, que había sido colocado ahí con la convicción de los países andinos, con algunas dudas de parte de Colombia, pero con la convicción de los países andinos, y con cierta precaución de parte de Sudamérica. Su mandato se extendió más allá del tiempo, y en medio de eso apareció la crisis venezolana. Y yo creo que lo que dinamita UNASUR finalmente es el manejo de la crisis venezolana, donde aparecen ¿qué problemas? A, el problema del liderazgo; B, el problema de la institucionalidad; y C, el problema de la secretaría. Entonces este triángulo hace que UNASUR enfrente a partir del 2014, 2015, pues un estancamiento muy... Es un ítem, por supuesto, la democracia y la defensa de la democracia, pero también UNASUR se concibió como un mecanismo de concertación entre los países, es decir, un mecanismo de consulta para tener posturas comunes respecto a otros actores, ¿no? En otros foros también. Esto fue más fácil de llevar a cabo cuando había más convergencia de intereses, y era más fácil llevar a cabo en un momento en el cual había un alineamiento de fuerzas en la región. Apenas empiezan a surgir intereses contrapuestos y apenas empiezan a aparecer corrientes ideológicas diferenciadas, se hace muy difícil converger en términos de este propósito que es concertar entre la región de cara a otros actores. Muchas de las crisis que pudo sortear en su momento UNASUR tenían lo que en la disciplina se llama el propósito de convertir a UNASUR en un buffer, en una especie de área en la cual el involucramiento de actores extrarregionales fuera el menor posible y que la solución pasara diplomáticamente por la región. Obviamente el caso venezolano es un caso, a diferencia de lo que fue el caso de Bolivia, a diferencia de lo que fue el caso de Ecuador, a diferencia de lo que fue el caso de Paraguay, a diferencia incluso de lo que fue la tensión entre Colombia y Venezuela, es un caso de dimensión internacional. Por lo tanto, la participación de actores extrarregionales en Venezuela fue significativa y UNASUR no tuvo capacidad de anticiparse a eso, ni traer un recetario de alternativas a gobierno y oposición. Por otro lado, Venezuela lo que hizo fue esterilizar el esfuerzo de UNASUR. Cada vez que aparecía una propuesta de UNASUR, pues se dilataban las conversaciones, había un grupo de cancilleres que viajaban con alguna frecuencia a Caracas, pero no lograban su cometido, y en la medida en que cuando Venezuela acepta la participación de Zapatero y del presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, yo no diría que el unilateralismo sea el resultado
producto de la crisis de mecanismos multilaterales. Digamos, esa conclusión me parece muy apresurada. Lo que sí me parece claro es que hay una crisis fenomenal del multilateralismo regional. No es solamente UNASUR, la CELAC no hizo mucho, ALBA no hizo mucho. El grupo de Lima, que se creó con la participación de países de Centroamérica y México, más algunos de Sudamérica, finalmente no salió con ninguna propuesta. Ergo, aquí lo que está pasando es una crisis del multilateralismo regional, lo cual no habilita posturas unilaterales, pero sí hace tentador, por ejemplo, a que algunos países como Estados Unidos sientan que sus posturas relativas ganan ante el hecho evidente de que ni entre los propios latinoamericanos pueden encontrar una alternativa frente al caso venezolano. Pero a su turno, paradójicamente, cuando Estados Unidos quiere ser más unilateral, se encuentra con que el ALBA lo critica, la CELAC no lo apoya, UNASUR tampoco, y aún el Grupo de Lima se pronunció, uno de sus últimos pronunciamientos fue contra el uso de la fuerza en el caso de Venezuela. Entonces, digo, hay una crisis del multilateralismo regional, hay una tentación unilateralista de los Estados Unidos, pero aún esa tentación unilateralista se encuentra con instituciones debilitadas que por lo menos le tratan de poner un freno a acciones que puedan remitir a una situación que derive en una guerra civil en Venezuela. Fue Colombia. Hace unos meses, con el cambio de gobierno del presidente Duque, Colombia se retiró de UNASUR. Y los otros 5 países suspendieron su participación en UNASUR, lo cual no significa lo mismo. Están con eso tratando de sugerir que si hubiera otras condiciones, obviamente activarían su participación. Ahora, una salida, 5 suspensiones, en este contexto creo que son elocuente demostración de la fragilidad, del debilitamiento, del estancamiento y de la reversión de UNASUR. Es decir, no. Sur. Quedaría un mini foro. Digo, no es un foro siquiera, porque el otro que sigue adentro es Ecuador, pero no tiene nada que ver el Ecuador actual con el Ecuador de Correa. Entonces, digo, Uruguay siempre ha sostenido posiciones también muy de principio, mucho más basado en el derecho internacional, mucho más basado también en la búsqueda de soluciones políticas negociadas. Y después tenemos a Bolivia y después tenemos a Venezuela. Así que llamar a eso un foro me parece un exceso. Lo que diría es que es decir, así como los que quedaron tampoco son idénticos, no es lo mismo Uruguay que Venezuela o que Bolivia, lo más llamativo es que los que se fueron, que sí tenían ideológicamente una cosmovisión, no fueron capaces de presentar ninguna alternativa. Nunca se les ocurrió nada concreto o formal o directo, incluso para impugnar al gobierno de Venezuela. Le dice lo mismo que siempre le he dicho, que la integración en América del Sur y América Latina es como un gran bandoneón. Hay momentos en que se abre y se crece, y hay momentos en que se contrae y languidece. Siempre hemos estado en eso, no es nada nuevo. Hemos oscilado siempre entre la fractura y la integración.